Buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir nuestros encuentros con la vida significativos o encontrar nuestras preguntas que le van a dar sentido a la búsqueda en la cual estamos. Si esta mañana alguien de ustedes desea compartir alguna pregunta o alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Estamos transmitiendo desde el Arram, el Aguador, desde estas instalaciones en los Andes, preandes y Andes, para que no andes diciendo cosas que no son. Sí, adelante, don Iván. Buenos días, maestro. Buenos días, hermanos. Yo quería que le diéramos una vuelta, si fuera usted tan amable, respecto a la lectura. Salió la primera parte de la parábola del hijo pródigo, parece. A mí siempre me ha parecido tremendamente desafiante el aceptar eh, esa especie como de abuso respecto a uno de los hijos en comparación con el que se queda y la actitud del padre, digamos. Eh, eso, a mí me sigue siempre, me ha hecho mucho ruido todo esto. Nunca he podido superar esa sensación de tremendo trato disparejo de un hijo respecto del otro por parte del padre. Sí. Hemos tratado de expresar que el que tiene confianza, fe, ya está en el camino. Por eso el Cristo decía que está en ese rayo de luz que está buscando. El que ha tenido la experiencia profunda de sus errores, crece y agrega ese crecimiento a la familia. Posiblemente no había esa experiencia en esa familia y él agrega. Por eso se da una fiesta, no por los dispendios que hice, parece que es donde usted se concentra, sino en la experiencia que ganó y que ahora viene a aportar a la familia. Estará más sólido, estará más claro y estará en otra actitud. Sí, aparentemente la justicia no se hizo, pero sí, porque de algo tiene que valer la experiencia, de algo tiene que valer, y eso agrega a la familia, no le resta. El que rectifica crece, pero realmente rectifica. Y tiene que estar pendiente de justificar la benevolencia, la confianza en que ya aprendió. Por ejemplo, hay dos tipos de actividades cotidianas con los hijos. Lo que tenemos que estar molestos con ellos, que lávate la boca, que no te ensucies, que haz tu cama, que cómete todo lo de la comida, que no digas malas palabras, que no me hables así. Es un poquito que no ensucies, que eso es cotidiano y ni modo. Si no lo haces, no hay formación. Ojalá con el tiempo, bueno, eso se dé. Pero hay otro tipo de experiencias cuando los hijos realmente o hijas se meten en un verdadero enredo, en una experiencia dolorosa o hasta peligro, alto peligro, en algún sentido o en otro. Y los padres ahí no tenemos ya derecho a estar en esa monserga, en esa actitud de estar recordando y recordando y machacando.
A ver, te escucho. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y agradecer la confianza de venir a verter ese lío en el que están. Pero ahí no hay regaño, ahí no debe haber. Ya ves, yo te dije, nada. No. Es que tú eres tampoco. A ver, hay de lo cotidiano a lo trascendente. Y ni modo, lo cotidiano se tiene que aguantar. Ya, no me digas eso. Pues que mientras no lo hagas, te lo voy a seguir diciendo. O poco lo va a dejar de decirlo. No. Pero en lo trascendente, más bien ponerse al servicio. Y eso los hijos logran captar, que en las dificultades no hay regaño, sino apoyo. Y eso lo agradecen de fondo. Y ni modo, me lo dijiste 1000 veces esto, pero bueno, parece que ya lo quiero hacer yo. ¿Sí? Gracias por molestarte tanto, por formarme y por darme. Pero en las experiencias difíciles es otra cosa, es otro contexto. Entonces, aquí fue una experiencia de esas difíciles, complicadas, había dispendiado su hacienda. No sabemos, porque no conocemos el capítulo 2, que a lo mejor salió más hábil para los negocios, más hábil para hacer crecer la hacienda, no sabemos, pero no importa. Lo importante es que había reconocido su error. No es fácil para un hijo, si es consciente, porque hay de hijos rastreros a hijos dignos, hay de todo, que habiendo cometido ese error o esa experiencia dolorosa, llega y dice, discúlpame, cometí el error, permíteme enmendarlo. Eso sería muy digno. O decir, ay, como ahora no tengo, pues me regreso a mi casa. ¿Sí me explico? ¿No? Sí. Como que no es lo mismo. ¿O sí? No. Tampoco aclara, pero si el padre, conociendo a su hijo, y yo me baso en eso, o a lo mejor su madre, porque no hablan de la mamá, nada más hablan del papá. Si el padre, conociendo a su hijo, sabe que su hijo viene con humildad, viene en disposición de ahora sí de escucharlo, no lo supo escuchar, es un día importante para el padre. No hay regaños, no hay reclamos, solo bienvenida. ¿Por qué el Cristo decía que el cojo, el manco, el leproso, era también él mismo como Cristos, ungido en la luz? Porque tenía fe y la estaba buscando. Ya estaba en el camino. No importa de qué altura, de bajo cero, número 2, número 10, número 100 del camino, no importa. Va en el camino y es la luz. Si tú estás conectado, recibes la luz. El Cristo, ungido en la luz. Por lo menos como presentimiento, por lo menos como búsqueda. Y saber que sí hay un presentimiento muy profundo. Es lo que yo podría decir. Yo creo, de acuerdo a la actitud del padre, que el padre supo que su hijo ya había crecido, que había madurado y llegaba en plan, ahora sí, no de sus derechos de hijo, sino sus obligaciones de hijo. No sé si me explico. Que es una actitud muy diferente. Empezar por reclamo de derechos que empezar a cumplir tus deberes. ¿Qué es lo que los padres tenemos que inculcar? Tus deberes contigo mismo y tus deberes con los demás, con tu familia. Pero esos tienes que descubrirlos tú. Y te los remacho para ver si un día te das cuenta por ti mismo. Bueno, es lo que yo podría decir. A mí sí me hace sentido
que cuando alguien realmente a fondo reconoce su error o su falta de conciencia o la falta de agradecimiento, pero lo reconoce, ya está de nuevo en el camino de la luz, del Cristo. No de Jesús, del Cristo. Porque el Cristo es la luz. Por eso él decía, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. No, tú no estabas. Claro, como Cristo sí, como Jesús no. Pero él estaba hablando del Cristo, de ese haz de luz, esa unidad de luz, que cuando la conectas te hace sentir que tu vida tiene un sentido trascendente. Si no, es solo nacer, crecer, comer, descomer, reproducirte y morir. Hay algo más. Buscar algo más, el verdadero origen, el verdadero destino de todo esto. Yo creo que cuando alguien ha tenido la experiencia y lo reconoce, se dice se reivindica. En el caso del Cristo se usaba otra palabra. Se convierte, se libera de los pecados, de la ignorancia más profunda que tenemos, que es el verdadero origen y el verdadero propósito de nuestra existencia, el gran secreto que se tiene que revelar ante nuestra conciencia. Es lo que podría, no sé, ustedes han tenido experiencias de padres, de hijos, no sé si alguien quisiera decir algo más. A ver, gracias. No, aquí no. Bueno, maestro, queridos hermanos, solo agregar un matiz, porque a mí me pasaba un poco como a él, ¿no? Hace años, pero después escuché esta metáfora que me pareció muy hermosa, integré esto como eso, una parábola de que lo que es en realidad la raza humana, en este hijo pródigo, que no sabe, que agarra, ¿no?, los recursos, su genética divina y se va, los despilfarra, vive una vida, vamos a decir, una vida loca, como diría. Igual que la iniciación, los que se van a las tonterías y medias. Bueno, el caso es de que esta metáfora en realidad es cómo el Padre Celestial siempre nos recibe, cómo nos acoge, o sea, no nos está como ese padre castigador que nos señalaron mucho en la época de Aries, ¿no? De ese padre vengativo, sino que eso, que la vida es errores y aprendizajes, y entonces cuando yo giré esta metáfora dije, qué belleza, ¿no? Qué belleza que usted lo explicó muy bien como en el caso de una familia, pero que eso es lo que sucede en realidad en la dinámica de la vida, ¿no? Que venimos a una experiencia, parece que despilfarramos, pero después tenemos la oportunidad de decir, Dios mío, quiero regresar a ti, ¿no? Al reino, quiero conectar ese reino de los cielos. Bueno, más o menos por ahí. Había escuchado eso y a mí me tranquilizó ya esa. El trono de la justicia y la misericordia y la justicia, diciéndolo en el orden correcto. ¿Sí? Más que el arrepentimiento, a veces uno da gracias por permitir tener errores, te da espacio a tus padres, ¿sí? Y uno comprende que en realidad nunca han dejado de tener confianza en uno. Los padres, una de las misiones más difíciles interna, es nunca dejar de confiar en sus hijos que van a encontrar un día la luz. La hemos visto en destellos, sabemos que está ahí, pero él no se ha dado cuenta o ella no se ha dado cuenta. Esperar, mandar buenas ondas de que esto puede ser. Un día, cuando tú estés preparado, lo encontrarás.
porque sé que lo tienes, sé que puedes. Eso tumba a un alma que lo intenta o la reivindica, es la palabra. Le da la oportunidad de hacerlo. La culpa ha sido una de las cargas más duras y más inútiles de la humanidad. Con culpa, hijo, todo se vuelve complicado. Yo por eso, si hay culpa, tiene que haber perdón. Pero más que el perdón es la reivindicación. O sea, te reconsidero que ahora ya puedes. Anda, intenta. Esa actitud de confiar, bueno, luego me platicas si tú quieres. Pero inténtalo, es importante. Y es tu experiencia, pero yo te acompaño. Esa buena voluntad de los padres es fundamental en la luz interna de los hijos. Y hay veces que también ese mismo trabajo uno reconsidera que los padres no estaban preparados cuando sucedió X. Pero parece que ya han reconsiderado y ahora van por el buen camino. Hasta los padres, ¿no? Hasta los hijos a veces son los que primero se dan cuenta y los padres después. Es todo un tema que es una dinámica y se ven los resultados con el tiempo. A veces se tarda años o encarnaciones, pero se va a dar. Pero recuerden, el Cristo se dijo a sí mismo que estaba desde el pordiosero, del que estaba muy mal, desorientado, pero tenía fe, ya estaba en el camino. Y él mismo, en la luz del Cristo, estaba en él, o por lo menos ya la estaba buscando. Y eso era una reconsideración, una reivindicación. Claro, no hay peor cosa que estar cometiendo un error y seguir de necio cometiendo el mismo error. ¿Sí? Yo he visto inclusive historias, he sabido de historias y conocido, ¿sí? Algo, de los padres que en el último momento antes de morir reivindican su posición, reconocen su error o sus errores y agradecen la buena voluntad de toda la familia. Hay unos que ni con eso. La necedad va un poquito más a otras encarnaciones. Pero sí he conocido historias de padres necios, madres necias, obstinadas de tener la razón, de que los hijos no valen. Pero un día, en esta o en otra, viene la luz y agradecen. Lo único que hay que es más que decir, ay, gracias porque me perdonaste. No, gracias porque me diste la oportunidad de crecer. Es el fin de la vida. Expansión de conciencia. Sí, alguien más desea compartir. Sí, don Iván. Voy a retrucar, maestro. ¿Qué significa eso? Retrucar es repreguntar. Ah, Lo que pasa es que hasta el momento usted y Gracia, digamos, han tratado la parábola del hijo pródigo desde el punto de vista de padre a hijo. Todos los que somos padres tenemos la clara conciencia de que la relación entre los padres y los hijos está mediada por el amor incondicional de los padres hacia los hijos. Por lo tanto, es una relación bastante unilateral en ese sentido y no recíproca muchas veces. hay veces que los que aguantan son los hijos. Pero mi pregunta iba respecto a los hermanos. Porque la parábola ya presenta una problemática planteada desde el hermano, no del padre al hijo y del hijo al padre, sino que desde el hermano a su otro hermano. Ok, muy bien. A ver, todos hemos venido creciendo por prueba y error. Entonces, un error tuyo es tu oportunidad de crecer. Un error mío también. Tú me has aguantado también. ¿A poco nada más de un lado para el otro? No, de los dos. Entonces, hay que reconocer que la vida es
Como dicen, la cantidad de levantadas que te has dado, no la cantidad de caídas. Desde la primera caída, bueno, hubo una levantada, pero si llevas más levantadas que caídas, pues vas mejor. Aún los hermanos, aún los amigos, aún los conocidos, aún los vecinos. Debe haber una comprensión del proceso que el otro está viviendo, una empatía, porque me reconozco en ti. Esa es la gran expansión de conciencia, reconocerte en cada ser. Como decíamos, el Tat Wan Asi, después de la Aum Tat Sat, y yo soy tú, pero de veras, no nada más de teoría. Y sé por dónde vas a salir porque yo ya salí. O sé por dónde entraste porque yo ya entré. Hay una sintonía, hay una reciprocidad muy particular, aún entre hermanos, aún entre amigos. Hay veces que por querer ayudar a un amigo, le damos un consejo, lo toma como agresión y no lo dejas de ver por varios años. ¿Ha pasado? Pero si el otro suelta ese sentimentalismo, no sentimiento, sino sentimentalismo, un día te vuelves a encontrar y parece que no pasó tiempo. Parece que en realidad hemos crecido los dos. No hay reclamo. Decía yo que el sentido de culpa y de perdón es muy complicado. Cuando comprendemos que la vida es aprendizajes experimentales más que teóricos, pues comprendemos que también el otro tiene derecho a equivocarse, ¿no? Y tiene derecho a aprender. Y entonces ya no es equivocación, es aprendizaje. Cuando eso se convierte, siempre hay ganancia. La culpa al otro porque es malo, porque es menos que yo, porque es menos inteligente, porque menos esto, no ayuda. Porque la vida viene uno de ciertas características más acentuadas que otras a generar aprendizajes de lo que me falta y a aplicar lo que ya sé, las dos cosas. Es lo que yo puedo comentar. Pero bueno, la vida nos irá enseñando cómo es que estas leyes funcionan. ¿Para qué hemos venido? Venimos a aprender, a descubrir. Y a descubrir el potencial de luz que hay en todo ser. Así lo manifestó el Buda, el gran maestro. Así lo manifestó el Cristo. Sean uno conmigo como yo soy con el Padre. Bueno, ¿algo más que quisieran compartir, preguntar? Sí, adelante, Mariana. Díaz. Mariana Díaz. Buen día, querido maestro, querida Gracia, querido hermano y hermana. Vaya que nos hace reflexionar esta parábola y nos conmueve a todos porque siento que todos somos hijos pródigos de una u otra manera. Al estar trabajando tan fuertemente desde siempre a la institución, muchas veces dejamos nuestras casas, nuestros padres, tempranamente. Entonces, siento que ahí desde el amor y la libertad uno puede desarrollarlo. Cuando uno volvía a la casa de los padres, nos recibían distintos, o sea, la lejanía de nuestros hogares, de nuestra familia sanguínea. Después al retorno como que era una fiesta porque no se estaba. Yo tengo dos hermanos varones que siempre han sido muy apegados a la casa de mis padres. Y que era yo la que salía al mundo, digamos, yo soy la hija pródiga. O prodigia. No sé, pero gracias a no sé, pero yo me pongo en la carne viva, cuando yo hago contexto personal, todas estas lecturas, yo también me reviso. Entonces siento que todos somos hijos pródigos y cuando volvemos a nuestras
familias, nuestras madres, nuestros padres, que nunca se cansan de esperar. Si son realmente Sí. padres conscientes. Como dice la canción, que una madre nunca se cansa de esperar. O un padre que realmente es un padre con toda la ética que corresponde. Quería compartir eso porque me siento la hija pródiga, pero desde lejos, maestro, uno mira mejor. Y cuando está en ese nido, en ese nicho que nos tocó vivir o crecer o nacer, es otra sintonía, es como agradecer esas luces y esas sombras que nos muestra esa familia. Y cuando se tiene en vida a los padres o a los hijos, se aquilata mucho más. Es como la joya que nunca se pierde. Y por último, cuando yo tengo una hija carnal o un hijo de mi carne, eso también lo extrapolo a toda la hermandad, a toda la humanidad. Porque no es solamente el beneficio para mi hija o mi hijo personal, sino que uno empieza a extrapolar todo eso hacia los seres que lo necesitan. Y si nos vamos más a fondo, es la historia de haber sido expulsados del sol, el mito del héroe solar que regresa a la casa de su padre, el sol. En el fondo, ese mito, que es el único mito que está en todas partes, según Joseph Campbell, el gran mitólogo americano. Es en sí, en una pequeña narración de una historia pequeña, pero es la gran historia. Cómo regresar a la sabiduría del Padre, pues aprendiendo y siendo su representación. En sus virtudes y en su sentido universal. No es tan distante el gran mito solar de esta parábola. Y además, en lo micro, yo les he expresado el famoso tema de los muñequitos feos, no se lo recuerdan. Un muñequito feo es alguien que renuncia al ser parte de lo demás, o sea, es una parte disfuncional mía. Y se reclama, y está enojado, y está furioso, y nada más hay la manera de hacernos la vida imposible. Pero somos nosotros mismos, en una faceta de experiencia que no hemos podido descubrir su luz. Pero un día, al descubrir su luz y lo que nos trae, la parábola del hijo pródigo. Así en el micro como en el macro, el gran retorno a la fuente. Porque de alguna manera, pues el hijo vino de ahí. La hija vino de ahí. ¿De dónde más? Pero tiene que lograr verlo en un contexto más amplio, más profundo. Más que eso mismo me pasa a mí, porque también te pasa a ti. Y entonces, pues decimos, mejor nos damos la mano y seguimos adelante. Más que vencedores, el aprendizaje no está en vencedores o perdedores, está en el entender para qué y por qué se hace eso. No está en los hechos de ganar o en los hechos de perder, sino en el aprendizaje, que es algo trascendente. Lo que realmente se aprende no se olvida, se incorpora a nuestra conciencia. Algo más que quisieran compartir, aparte de este tema, que es en sí la vida. Hemos salido de la luz y regresaremos a la luz. Y andamos medio perdidos y haciendo tonterías y medias, pero un día encontraremos para qué y por qué. ¿Alguien más?
Don Gerardo Casas. Buen día, maestro, buen día para todos. ¿Podría hablar del estado del Hijo del Hombre, por favor? Sí, es algo que nace del alma, porque esa es su misión. Y reconoce que todo ser expresa un único ser, la omnipresencia divina. Somos hijos de Dios todos, pero de algo que emerge por la convergencia de nuestras experiencias en poder reconocer que todo es luz, como un día dijo el Buda, Siddhartha. ¿Cuál es la diferencia entre una piedra y el Buda? Varios discípulos contestaron. Se dice que cuando el Buda contestó, todos los seres en todos los planos agradecieron porque alguien los dignificó al mismo tiempo. Y dijo, esa cuestión de que todas las esferas cantaron y estuvieron felices es muy oriental. Y entonces dijo el Buda, en el fondo, la piedra y el Buda son lo mismo. Pero la diferencia es que la piedra es Buda, es luz, pero no se ha dado cuenta. Y el Buda, que es luz, ya se dio cuenta. Y dignificó a todos los seres en todos los planos. Reconoció que el potencial de luz es en todos. No importaba una piedra que se despreciara por ahí, o no importara que fuera lo más excelso y manifiesto. Por eso les digo que cuando el Cristo decía, no me diste de comer, no me diste de beber, hay mucho que, porque están en el camino. El que tiene confianza y se conecta con una fuente superior a sí mismo y no solo a me gusta, quiero, yo, entonces está en el camino. Y la luz se empieza a expresar con más claridad. Pero una piedra no es despreciable. Contiene la misma luz que estoy buscando yo. Qué cosa tan hermosa, tan profunda. Y yo sigo insistiendo que estoy casi seguro que ni el Cristo ni el Buda preparaban sus respuestas. En el momento todo tenía sentido porque se conectaban a esa fuente. Pero no era el yo, sino el todos en uno. La pregunta y la respuesta eran una sola. Y todavía más complicado, como decía el maestre Sun, el digno Sun Wukong Kung, que en chino más o menos se dice Sun Wukong Kong. Pero bueno, ahí le intentamos ahí entendernos. La respuesta precede a la pregunta. Si no, no se podría preguntar sobre eso. No dice, nada más así. Dice, la respuesta precede a la pregunta. Eso es una locura ante la razón. Primero es la pregunta y luego la respuesta. No, es que si hay respuesta, siempre ha sido una respuesta. Pero hay alguien que apenas la está descubriendo, la quiere descubrir. Esa es la dignidad del caminante, la actitud de aprendiz, de estar atento al descubrimiento de la vida, descubrimiento de Dios ante ti, más allá de toda forma, sin dejar de tener infinitas formas y eternas esencias. Pero bueno, para algo estamos aquí, para aprender. Que les vaya muy bien, es mi mejor deseo, igual que todos, seguramente los hermanos que están aquí en el Arram, viviendo vida
Arrámica. Aquí tenemos a Gerardo Casas con Pamela. Allá está, ya lo conocen. Don Santiago Díaz. Preséntense. Sandra. Catalán. Marión, que también. Don Iván. Y Gracia. Muy bien. Bueno, así. Pax.